Les abro mi corazón en esta mañana. Llego a este momento con una gran preocupación por la realidad que vive el mundo en el que vivimos. Mi corazón realmente se carga en ese sentido, y creo que también el de ustedes, si somos conscientes en buena medida del mundo en el que nos encontramos. Días antes de dejar la ciudad de Houston, donde vivo, me encontré, y antes de partir para este viaje con mi esposa, tuvimos que enfrentar la dolorosa situación de un hijo adolescente de dos grandes amigos cristianos que conocemos y con los que servimos al Señor allí. Un chico, una persona más bien, lo digo, agobiada, totalmente sumida en la depresión, en la desesperación, considerando inclusive la solución más extrema para su vida. Por supuesto, viviendo una situación que enfrentan hoy en día millones y millones de adolescentes en todo el mundo. Y es que permítanme decirles esta mañana que la salud mental de la humanidad hoy es terriblemente crítica. Leía también en estos días algunas estadísticas que ha entregado muy recientemente la Organización Mundial de la Salud, y eso acababa de sumar al peso, a la carga que siento en mi corazón. Les comparto algunas de estas cifras que tengo aquí conmigo. En primer lugar, las grandes dificultades para dormir es un problema de salud pública que afecta a 4 de cada 10 personas en todo el mundo. El 40% de la humanidad no puede descansar. El 40% de la humanidad tiene tremendas dificultades de dormir. Y de ellos, un 10%, dicen estas estadísticas, enfrentan ya trastornos realmente críticos y muy serios. ¿Ustedes saben lo que implica vivir en un mundo que difícilmente puede dormir, que difícilmente puede descansar? Y mucha de esta situación se agudizó a partir de la pandemia que tuvimos que enfrentar. Otros números. Cada año cerca de 800,000 personas en el mundo entero mueren como consecuencia del suicidio. Esto quiere decir que cada 40 segundos una persona en el mundo se quita la vida. Y por cada persona que muere, y este dato es escalofriante, de suicidio, hay cerca de 20 personas que intentan hacerlo. 16 millones de personas en el mundo intentan quitarse la vida cada año. Una de cada 8 personas en el mundo, 970 millones, viven con algún tipo de trastorno mental. A partir del 2020, la cantidad de personas con trastornos de ansiedad y depresión aumentó significativamente debido a la pandemia del COVID. 26% los casos de depresión y 28% los casos de ansiedad. 1 entre 7 adolescentes entre los 14 y 19 años en el mundo presentan serios trastornos mentales. 46,000 de ellos se quitan la vida anualmente. Es una situación crítica. Y ustedes dirán, Pastor Javier, ¿por qué trajo usted a ese pastor que vino a contarnos una tragedia? El domingo, cuando vamos a la iglesia, tenemos la esperanza de oír buenas noticias, buenas nuevas. Ya los diarios, ya los canales de televisión son suficientes para transmitirnos todos los dolores que estamos viviendo. Pero creo y estoy convencido de que de alguna manera tenemos que partir de un diagnóstico adecuado, preciso de lo que es la realidad en que vivimos. Muchas veces nos hemos familiarizado con ella y hemos perdido de perspectiva la horrible condición que vive el ser humano en nuestros días. Ahora, a toda esta crítica situación mental se suman otra serie de factores: los desafíos de la ideología de género, el gran crecimiento mundial del costo de la vida, los altos índices de la inflación
en todos los países del mundo, el calentamiento global. ¿Verdad que nos estamos calentando, no? La Tierra está alcanzando unos índices sin precedentes en la historia en este sentido, amenazando el futuro mismo de la humanidad. La gran corrupción y las grandes crisis políticas, los procesos de polarización y de radicalización política que se están viviendo en todos los lugares del mundo. Y por sobre todo, y quiero enfatizar esto, lo que he escrito aquí en mis notas, un gran desmoronamiento en la moral de la humanidad. Digámoslo claramente en esta mañana para empezar. Vivimos en un mundo totalmente enfermo. Y si bien hay avances extraordinarios en la ciencia y en la tecnología, y no quiero que me consideren uno de estos fanáticos locos que descontamos y no reconocemos los grandes adelantos que como humanidad conseguimos, por los cuales damos gracias a Dios por todo el beneficio que muchos de ellos significan para todos nosotros. Como humanidad hemos fracasado estruendosamente en la tarea más importante que tenemos, que es traer paz al corazón del ser humano. Y a ello se suma también la gran crisis de las religiones. Hoy hay una efervescencia tremenda en cuanto a la realidad religiosa. Sin embargo, si bien muchos templos de muchas denominaciones y confesiones y religiones en el mundo están llenos, son muchas más las almas que están totalmente vacías. Ahora, no era muy diferente la situación que enfrentó la iglesia en los primeros años del cristianismo. Hace un año exactamente, el 14 de julio del año pasado, tuve el privilegio de estar acá y compartir, quizás alguien recuerda todavía, un mensaje acerca de la ciudad de Corinto y la realidad de lo que la iglesia en Corinto tuvo que enfrentar. Una realidad de tremenda descomposición también, de tremenda desesperanza, de gran violencia en todos los órdenes de la vida humana. Ahora, lo interesante a la luz de todos estos hechos es que un equipo apostólico liderado por el apóstol Pablo, en el primer versículo de la primera carta escrita en el Nuevo Testamento, la primera epístola a los tesalonicenses, nos comunica tres elementos, tres factores, tres verdades que son determinantes para que podamos vivir con esperanza frente al mundo en que vivimos. No soy un pájaro de mal agüero, ni vocero de las peores noticias, sino por el contrario, a la luz del evangelio en el que he creído, estoy convencido que hay un Dios de la historia que permanece al control y que tiene un mensaje de esperanza y de alternativa para el hombre y la mujer de hoy en día. En un solo versículo que quiero que estudiemos hoy se recogen muchas de estas tres verdades. El primer versículo del primer capítulo de la primera epístola a los tesalonicenses, que creo que lo tenemos ahí al frente, o si no ustedes en sus Biblias impresas o en sus teléfonos, pero permítame pedirles que me sigan en la lectura. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica, que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Permítame contarles que las cartas de la antigüedad, las epístolas, en su introducción siempre llevaban tres elementos. Ahora, tenemos que recordar muy bien que las cartas o epístolas que se enviaron en ese entonces, 2000 años atrás, era la tecnología de punta que la iglesia utilizó. Quizás como lo que sería hoy todos los medios electrónicos con los que contamos. Hay que recordar que en aquella época muy pocos hombres y mujeres sabían leer y escribir. Pero Dios en su gracia permitió que los primeros apóstoles, los primeros líderes fueran hombres letrados que pudieran bajo la inspiración del Espíritu Santo escribir cartas. Y al lado de ellos se levantaron un batallón de jóvenes
que desafiando las circunstancias adversas del mundo de aquella época, viajaban grandes distancias. Silvano, Tito, Timoteo, Epafras, llevando las cartas escritas por los ancianos. Y cuando estas cartas llegaban a las iglesias, recuerden que casi nadie sabía leer, pero algunos sabía. Y entonces esa persona venía al frente y leía la carta para que todos los demás pudieran escuchar. Y luego las cartas que eran enviadas a una iglesia se cambiaban con las enviadas a otras, como nos lo cuenta el Nuevo Testamento. Y de esa manera la palabra de Dios, con la tecnología de punta de aquella época, edificaba a los nuevos creyentes. 3 partes habían en esas cartas en la introducción. Primero, en primer lugar, nos hablaba de los mensajeros, aquellos que habían enviado la carta, escrito la carta, ¿no? En nuestros tiempos, cuando escribimos una carta, que ya casi no escribimos, firmamos al final, pero en aquellas cartas los que la enviaban firmaban al comienzo informando quiénes eran los que lo hacían. En este caso, de esta epístola, como lo leía, era no solo Pablo, sino sus compañeros de ministerio, Silvano y Timoteo, quienes habían plantado años atrás juntos la iglesia en Tesalónica. Si vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo 1 en adelante, vamos a encontrar precisamente cómo fueron estos hombres los que plantaron aquella iglesia. Porque frente a los desafíos de aquella época, el Señor había dispuesto un grupo apostólico encargado de llevar su mensaje a las naciones, de ser luz a las naciones. ¿Ustedes recuerdan cuál es la frase que caracteriza a la Iglesia Norte? Luz a las naciones, ser luz a las naciones. Y ellos comunicaban la comisión que habían recibido del Señor. Y los que conocen su Biblia, que esta es una iglesia bien fundamentada en la palabra del Señor, recordarán aquella gran comisión, ¿verdad?, que el Señor le dio a sus discípulos antes de partir. ¿Y recuerdan ustedes con qué palabra empezaba? Ir a las naciones y predicar el Evangelio de Jesucristo. Yo esta mañana me he gozado aquí tremendamente. Gracias Edison, gracias Santi, gracias equipo de alabanza por este tiempo hermoso. Qué lindo que es venir a la iglesia el domingo, pero que nunca sea el refugio donde nos escondemos entre los muros de una comunidad hermosa y dejamos de lado la tarea que Dios nos ha encomendado. Nuestra tarea es ir a las naciones, ir fuera de estos muros, comunicar la esperanza que tenemos en Cristo. En las calles de Quito, en las calles del Ecuador, en las calles del mundo se mueven cientos de zombies, hombres y mujeres que aparentemente parecerían estar bien, pero cuyos corazones están vacíos y caminan sin esperanza y sin propósito. Ellos, este equipo apostólico, llevó esa esperanza, fueron a las naciones. La iglesia en Antioquía que les envió se deshizo, si pudiéramos decir así, de 2 de sus grandes para enviarlos a las naciones proclamando el Evangelio para llevar esperanza. Y gracias, amados hermanos, que ustedes como el pastor, y siempre se nos desafía, invitan a sus familiares y traen a sus amigos y síganlo haciendo, porque anhelamos verlos y qué lindo es traerlos acá. Pero dispongámonos a seguir aquella comisión de que nos dio el Señor, ir a las naciones, ir allá, no refugiarse sino movilizarnos, no ignorar sino llevar el mensaje de esperanza. Decía el pastor Javier hace un momento que tenemos el privilegio de pertenecer a una familia de iglesias, de la cual yo merecidamente tengo el privilegio inmenso de liderarla. Y hemos constituido allí equipos apostólicos que precisamente realizan las 2 tareas que debemos llevar a cabo. De un lado, plantar iglesias, como lo hicieron ellos en Tesalónica, pero de otro lado, cuidar a aquellos que eran enviados a plantar las iglesias, que esa sí es una tarea que muchas veces hemos perdido de perspectiva. Estas cartas de los apóstoles, sus oraciones por ellos, sus visitas continuas, su anhelo de estar con ellos para cuidarles, para acompañarles en la difícil tarea, es parte de lo que significa ser miembros del ejército de salvación. Yo doy gracias al Señor por la iglesia de Puzuquí,
que ustedes plantaron unos meses atrás. Gloria al Señor. Doy gracias al Señor también. Hace unas semanas el pastor Javier y Cecilia estuvieron en Milán y estuvieron allí con un par de jovencitos preciosos que han sido parte de esta iglesia, Luigi y Giorgia Mutre. Unas semanas después mi esposa y yo estuvimos con ellos y estamos soñando ver que esta pareja de jóvenes que ha sido parte de ustedes puedan ser utilizados con poder para traer esperanza en esa Italia de desesperanza, en esa Italia llena de religión, pero tan vacía de Jesús, tan vacía de paz, tan vacía de propósito. Y como el pastor lo mencionaba, horas atrás estuvimos con 11 parejas hermosas de pastores de Quito. Estuvimos juntos, comiendo, riendo, orando, llorando, abriendo el corazón, cuidando a aquellos que Dios ha llamado para que sean luz a las naciones. Primero los mensajeros, Pablo, Silvano, Timoteo, un equipo apostólico, hombres fieles a la comisión que Dios dio. Y mi oración en esta mañana es que esta iglesia de Norte tan preciosa que amo tanto siga siendo, como ya lo es, una luz a las naciones. Que de aquí, de este lugar donde yo miraba ahora su edificio de educación cristiana, donde se van edificando tantos hombres y mujeres, no lo hagan simplemente para disfrutar aquí el buen tiempo que tengamos, sino que sean realmente un ejército de hombres y mujeres saliendo para anunciar la esperanza que tenemos en Cristo. En segundo lugar, en este versículo tan rico, ¿verdad?, está los recipientes, a quien fue enviada esta carta. Y esta carta fue enviada a una iglesia que estaba en una ciudad llamada Tesalónica. La palabra Tesalónica significa en el griego original de aquella época la victoria de Tesalia. Y claro, la pregunta que nos viene es: ¿quién es esa señora? ¿Quién es Tesalia, verdad? Bueno, Tesalia era la esposa de un hombre muy latino, muy hispano, muy enamorado. Su nombre era Casandro, que decidió fundar toda una ciudad en honor a su esposa. Y por eso la llamó con el nombre de ella, la Victoria de Tesalia. Pero Tesalia también era la hermana de un hombre muy famoso. Era la hermana de el más grande conquistador de la historia, un muy joven rey macedónico conocido por el nombre de Alejandro Magno. El único conquistador en la historia que ha llevado sus ejércitos victoriosos desde el corazón de Europa hasta el corazón mismo del Asia, hasta la India, donde llegó con sus huestes. Sin embargo, aquel general, aquel conquistador que parecía invencible en el campo de batalla, moriría en su lecho en Babilonia a muy temprana edad, 32 años, vencido por una simple fiebre. ¿Cómo hemos aprendido del COVID? Que no perdamos de vista las lecciones que hemos aprendido. Cuando de repente fuimos recluidos por un virus que no podíamos ver ni tocar. Y en ese momento ni las grandes estructuras financieras, políticas, económicas, ni la ciencia misma en primera instancia encontraron recursos. ¿Cómo recuerdo el impacto que me causó ver al primer ministro inglés, Boris Johnson, agonizando y simplemente salvado humanamente por el cuidado de un humilde enfermero portugués? Amados, que no perdamos esas enseñanzas, porque la experiencia de Alejandro Magno, que muchos historiadores le atribuirían la desaparición de su imperio a razones como su gran deterioro moral, en razón en su aparente conducta bisexual, su ambición desmedida, la desaparición de sus débiles descendientes y la lucha despiadada de sus principales generales. Todo su gran poderío desaparecería aplastado por el peso de sus debilidades y de sus limitaciones humanas. Entonces, amados, Tesalónica es la evocación contemporánea a la impotencia y a la limitación humana
en el contexto de la arrogancia, del poder y de la ambición del ser humano. Tesalónica es una fotografía precisa del mundo en el que estamos viviendo. Y es a la iglesia en esa ciudad decadente y sin esperanza, es a ese faro de luz a quien estos apóstoles escriben esta carta llena de esperanza. Pasemos al tercer elemento, que es el más importante de este versículo, y es el mensaje que les dirigieron a aquella ciudad. Y es un mensaje muy sencillo, como vimos allá. Es un mensaje que tiene solamente dos palabras: gracia y paz a ustedes. Pero estas son las dos palabras más importantes que cualquier ser humano en cualquier momento de la historia puedan recibir. La primera es gracia. Y estamos tan familiarizados con la palabra gracia, ¿verdad? Y que hay veces la podemos definir muy bien, pero hay veces perdemos de dimensión o de perspectiva la profunda dimensión que esta palabra tiene. Hay un gran escritor cristiano norteamericano, yo les recomiendo cualquiera de sus libros, que se llama Philip Yancey. Es un hombre que ha escrito ampliamente sobre la gracia, y el año pasado escribió su último libro. Dicho sea de paso, me siento muy triste porque está enfermo ahora de Alzheimer o de Parkinson. Ha sido un hombre brillante. Y este libro sobre la gracia lo tituló de la siguiente manera: El escándalo del perdón. El escándalo del perdón. Y lo ha llamado así porque a la mente humana nuestra le es absolutamente absurdo pensar que Dios envió a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Un Dios que se hace humano para pagar el precio de nuestros pecados. Porque no hay nada, no hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para pagar por el precio de nuestros pecados. Pero Dios en su gracia solucionó ese aparente dilema que Dios tenía, porque claro, de un lado un Dios justo que no puede dejar sin castigo al transgresor, pero de otro lado un Dios perfectamente amoroso que tiene que salvar a sus amados, a su creación. Y ese aparente dilema que Dios lo tenía, lo resolvió en la persona de su Hijo. El Dios de la historia despojándose de su Hijo amado, para que ese Hijo en la tierra, bofeteado, humillado, flagelado, burlado y llevado hasta la muerte, pagara por tu pecado y por el mío, para ofrecernos su gracia y su perdón. Hay una dimensión para mí del pecado que siempre me impacta muchísimo. Hay un efecto que es uno de los más horribles del pecado, que es la culpa. La culpa es un flagelo horrible. La culpa es un ladrón que nos roba la paz. La culpa no nos deja vivir tranquilos. Y muchos de los seres humanos sobre la faz de la tierra viven con un increíble sentido de culpa. ¿Y por qué no decirlo? Y quiero decirlo claramente, inclusive muchas veces nosotros cristianos en nuestras iglesias vivimos con increíble culpa. Y tratamos de mitigarla de diferentes maneras. Pero en el fondo del corazón, si tú eres sincero contigo mismo, tendrías que decir: sí, no encuentro paz. No encuentro paz como producto de mis actos, de mis acciones, de mis transgresiones. Pero el gran mensaje, la gran noticia, es que Dios mismo murió por nuestros pecados. El gran mensaje es que Él es el libertador de nuestra culpa. El gran mensaje es que en Él podemos tener esperanza. El gran mensaje es que la gracia es el regalo de Dios para todo hombre y mujer que humildemente, que se humilla delante de Dios y tiene la capacidad de reconocer: necesito un Salvador, necesito tu libertad, necesito tu perdón. Lléname de tu amor. La primera palabra es gracia. Una sola palabra es la noticia, gracia. Dos palabras. Y la segunda es una palabra tremenda también, que está por supuesto asociada a la primera, que es la palabra paz. Paz. Que hace eco, que hace referencia a esa paz esquiva y profunda que solo Dios puede darnos.
La humanidad ha buscado a lo largo de los siglos la paz. Jerusalén, por ejemplo, su nombre quiere decir el gran Shalom, la ciudad del Shalom, la paz de Dios. Sin embargo, Jerusalén no ha visto un minuto de paz en su historia a todo lo largo de un minuto de paz a todo lo largo de su historia. Es una paz esquiva. Y déjenme decirles que no estoy hablando primeramente, ni la escritura primeramente acá, acerca de la paz exterior, la paz de las naciones, que igualmente se esquiva como lo estamos viviendo hoy en día en tantos rincones de la tierra. Me refiero a lo que hablamos al comienzo y a lo que agobia nuestro corazón, que es esa paz dentro de nosotros, en la mente y en el corazón, que no logramos encontrar. Es una paz imposible de alcanzar en nuestros esfuerzos y en nuestras capacidades humanas. Somos totalmente, como seres humanos, impotentes en la búsqueda de ella. Pero es una paz sobrenatural. Ustedes recuerdan que Jesús dijo en el Evangelio: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Es una paz diferente, es una paz que también es descrita como una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que cuando llega a Cristo a tu corazón, y hago eco en este momento del día que conocí a Jesucristo, era esa paz esquiva que yo buscaba. Pero en aquel momento de fe, cuando le dije: no tengo esperanza, ven a mí, me inundó profundamente, quizás a muchos de ustedes, y no podíamos explicarla, pero estaba allí, más allá de nuestras propias capacidades emocionales e intelectuales. Esa es la paz, ese es el mensaje, esa paz esquiva que todos necesitamos. Y acercándome ya al final, déjenme decirles que una carga grande en mi corazón como pastor, como ministro cristiano, es ver que inclusive en las iglesias vivimos una gran ansiedad, una gran agonía. Y claro, es el producto de vivir en un mundo como el que nos ha correspondido vivir. Y hay un peso, y hay insomnio también, y hay preocupación, hay angustia. Hay preocupación por la economía, hay preocupación por la familia, hay preocupación por el matrimonio, hay preocupación por los hijos. Hay preocupación por la paz del mundo, por el clima, por toda esa larga lista que hemos mencionado anteriormente. Pero yo te invito, y déjenme decirles algo: cuando el pastor me dio el privilegio de invitarme a predicar en esta mañana, desde ese entonces empecé a orar. Y mi oración por esta iglesia que aprecio, que amo tanto, fue: Señor, que en este domingo, de alguna manera, no por mí, que soy un hombre limitado, mediante el poder de tu Espíritu, tú traigas paz a cada corazón angustiado. Esa es mi oración en esta mañana. Y eso es por lo que quiero orar en algún momento, porque ese es el gran mensaje, esa es la gran noticia. No hay otra noticia igual que el ser humano pueda recibir, que la gracia de Dios y su paz nos alcanza por su amor y el poder de su Espíritu Santo viviendo en nosotros. Yo quiero ya terminar. Y quiero hacerles 3 desafíos y 3 invitaciones. ¿De acuerdo? 3 desafíos y 3 invitaciones. Y lo hago de todo corazón. Lo hago de una manera muy seria y muy solemne. El primer desafío es a que muy posible hayan personas que están acá y que tal vez inclusive han venido por años a esta iglesia, pero que hoy entienden lo que significa la gracia de Dios. Hoy entiende lo que significa que el Hijo del Hombre murió por ti y por mí para darnos una esperanza y un propósito. Quiero orar en un momento por personas que dicen: Cristo, hoy reconozco que tú eres mi Salvador. Hoy reconozco que tú has muerto por mis pecados. Hoy reconozco que tú me libras de la culpa. En segundo lugar, quiero orar por paz, para que Dios traiga paz, su paz a nuestros corazones, su shalom, esa paz indescifrable que no podemos entender mentalmente. Y en tercer lugar, quiero orar por esta iglesia, para que siga siendo luz a las naciones. Gracias por lo que ustedes ya están haciendo, pero les desafío a algo. Les desafío que vayamos a las naciones para anunciarles a ese mundo sin esperanza que en Él tenemos gracia y que en Él tenemos su paz en el corazón.
Acompáñeme a orar en este momento. Padre amado, gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu salvación. Padre, es muy posible que en esta mañana haya aquí personas que nunca han llegado a entender plenamente lo que significa que tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Si ese es tu caso, de una manera muy sencilla, dile al Señor así: Señor, dame la humildad para reconocer mi pecado. He vivido a mi manera y tal vez mi corazón está lleno de culpa, pero hoy reconozco que necesito un Salvador. Ven a mi vida, métete en mi corazón, líbrame del pecado y de la culpa. Te lo pido de todo corazón, Señor, y recibe aquellas vidas que en esta mañana toman la decisión más importante de sus vidas. Y quizás si tú has orado en esa dirección en esta mañana, te pido algo muy sencillo. Muy sencillo, rápidamente, donde estás, levanta la mano que yo te vea, y también para que algunas de las personas de la iglesia te puedan entregar algún material que es importante para ti. Entonces, si estás allá rápidamente y has orado en esa forma, levanta la mano rápidamente. ¿Hay alguien? Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Hay varias personas. Que Dios les bendiga, tanto a los que levantan las manos como a los que han hecho esa oración y no la levantan. Es un paso difícil, pero Dios se glorifica en nuestras vidas. En segundo lugar, quiero pedirles algo, con todo respeto, pero con toda claridad. Quiero pedir a la iglesia que se ponga en pie, por favor. Y quiero pedirles algo muy personal. Quiero pedirles que, como un símbolo, ustedes coloquen cada uno su mano en el corazón. Ese centro de nuestro ser que es nuestro corazón, para que podamos orar, para que la paz del Señor nos inunde. Si hay algo en esta mañana que te roba la paz, tal vez las circunstancias a tu alrededor no van a cambiar, pero esa paz extraordinaria de Jesús te va a llenar. Padre, aquí a tu iglesia, cada hombre, cada mujer que hoy se pone en pie, no para responder a mi invitación, sino por un acto de fe en ti. Sí, Padre, muchos de nosotros vivimos sin paz. Muchos de nosotros, como seres humanos limitados, nos sentimos agobiados por los desafíos que nos significa vivir en este mundo, por los dolores, por los efectos del pecado, por los temores. Muchos estamos atemorizados. No logramos conciliar el sueño. Señor, derrama en este momento, te lo pido, Señor de la gloria, de una manera sobrenatural tu paz, de una manera que no podemos entender, de una manera que no es fabricación humana, de una manera que es santa, de una manera que es poderosa, Señor. Señor, derrama tu paz en cada corazón, en cada vida aquí presente. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Gracias, Señor. Gracias por tu paz. Padre, finalmente quiero orar por esta iglesia tan preciosa. Darte gracias por todo lo que ha hecho para la extensión de tu reino. Pero te pido, Señor, que esta iglesia sea una iglesia como la de Antioquía, que sea ese gran centro de capacitación, de edificación y de santidad, donde decenas de sus miembros, jóvenes, más maduros quizás, donde personas de edad puedan orar por los ejércitos que salgan de aquí, porque quienes tengan recursos de todo tipo los aúnen, para que esta iglesia siga siendo luz al mundo y puedan anunciar
con poder. Esas dos palabras, Señor, esa noticia que todo hombre y mujer necesita desesperadamente oír: que en ti hay gracia, y que en ti hay paz, y que en ti hay esperanza y propósito. Gracias, Señor, bendice a tu iglesia. Que la gloria y la honra y la alabanza sea hoy siempre para ti, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.